Este es mi canal Fanzoneo. Bueno, hoy les traigo un video un poco distinto. Video que hace mucho tiempo tenía pensado hacer, pero no lo he hecho por cosas que no vale la pena mencionar. Esto que tengo detrás de mí es un refrigerador marca LG que vino incluido en la casa cuando la compramos. Este tipo de modelo ya está fuera de garantía, es un poco antiguo, pero todavía funciona. Su dispensador todavía funciona. ¿A la cámara? Su dispensador todavía funciona, como pueden ver, funciona todo súper bien, pero tiene un problema. El pipe, la tubería que lleva agua al dispensador, que es esta, es un poco rígida y con el tiempo y el uso se rompe, se parte. El gran problema es que la tubería, el pipe que va dentro, que lleva el agua hacia adentro, lo pueden ver ahí, que lleva el agua hacia adentro de la puerta para el dispensador, no se puede cambiar. Resulta que los modelos más modernos de LG se puede abrir la puerta, desarmarla y cambiarlo, pero este no. Este modelo, si quieres cambiar el pipe, tienes que cambiar la puerta y la puerta ya no se produce. Entonces yo me tomé el trabajo de llamar a LG, a la empresa de la marca. Ellos tienen un programa que se llama, creo que One Time Payment. Si pagas una sola vez una cifra de casi $300 canadienses, y ellos vienen, supuestamente solucionan cualquier problema. La cuestión es la siguiente: yo me afilié a ese programa con la idea de que después de yo buscar tanto en YouTube cómo solucionarlo, ellos supieran una forma especial de desarmar la puerta o me la reemplazaran por una puerta nueva, como decía el programa. Entonces LG contrató a una empresa local, de cuyo nombre no quiero acordarme, y esa empresa local envía a un técnico una vez. Ya yo le había hablado a la persona por teléfono de LG sobre el problema y ella me prometió que sí, que ellos son los mejores, son los bárbaros y lo saben todo. Bueno, pues esa empresa local envía un técnico sin nada, sin ninguna solución, sencillamente a mirar. El técnico viene, yo le explico más o menos lo que ya yo sabía. Y él me dice, sí, ojo, yo tengo muchos años de experiencia, yo sé cómo abrir cualquier puerta de LG, es mi especialidad. Y ok, pues inténtalo. Y resulta que no supo. Entonces, supuestamente me dijo que iba a ordenar la puerta para venir a instalarla. Ok, yo perfecto, muy agradecido, muy genial, una puerta nueva, problema resuelto. En verano, calor, agua fría del dispensador, genial. Entonces la persona viene la segunda vez y viene exactamente con este pipe que ya yo había comprado. Intenta abrir la puerta otra vez, resulta que no puede y se va, así de simple. Y después más nadie me contacta, la empresa local no me contacta. Recibo una llamada de LG, de la empresa, diciéndome que lo sentían mucho, pero que la puerta de este refrigerador ya no se fabricaba. Y nada, tenía que resolver el problema yo. Espero unas 2 semanas para que me contacten y me digan que me van a reembolsar todo el dinero. Pero resulta que no me llama nadie. Entonces yo llamo a la empresa local y me dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver. Llamo a LG y LG me dice, sí, que me van a reembolsar el dinero. Pero resulta que de los $259 que pagué,
solo me reembolsan 188. Me asustó y me impresionó y me molestó mucho. Entonces llamo a LG y me dicen que no me van a reintegrar el dinero completamente porque tengo que pagar. El dinero que no recupero es el de la visita del técnico. Ahora, la pregunta es, si el técnico vino 2 veces con una solución que no existe, ¿yo tengo que pagar eso? Entonces yo, como buen cubano que aprendí a solucionarlo todo por mi cuenta, encontré una solución. Y ahora se las voy a mostrar. Voy a girar la cámara y se las voy a mostrar. Resulta que, como pueden ver, este es el pipe original y está demasiado pegado al interior de la puerta, por eso no lo puedo reparar. Probé con un pipe igual y le di un poco de calor, lo extendí un poco, lo hice más grande, pero la presión de agua es demasiado y siempre se sale un poco de agua. Entonces, un día encuentro este material. Esto lo pueden encontrar en las botellas de agua. Botellas de agua que tengan solvente dentro es de este material. Que es lo suficientemente fuerte para soportar la presión y lo suficientemente flexible para empujarlo y meterlo dentro del pipe. De esta forma no necesitas pegamento, no necesitas nada. Porque como pueden ver acá, como pueden ver aquí, esto lo metí a presión, a fuerza, a puro músculo. Y como el pipe, como este pequeño tubo es tan flexible, se puede girar. Y a la vez, cuando metes presión, se ensancha el mismo. Y acá hice lo mismo. Metí a presión, aproximadamente 2 centímetros hacia arriba. Esto me garantiza que la presión de agua no lo empuja hacia abajo y no deja que se salga el agua. Ahí está mi solución. Después de pagarle casi $300 a esta empresa local, yo esperaba cualquier solución. Cualquier solución. Pero bueno, lo bueno de ser cubano es que ante las adversidades no te rindes. Si te gustó este video y te gustó la solución que hice, o si tienes una solución mejor, déjamelo en los comentarios. Dame un like, activa las notificaciones y dale a la campanita.